Saludos a todos de su canal Midcloth no oficiales. El día de hoy traigo una figura que me solicitaron en los comentarios y que personalmente no sabía que ya hubiera salido. Inclusive a mi contacto en China le pregunté qué sabía acerca de esta figura y me dijo, oye, ¿qué crees? Sí salió, pero hay dos versiones de esta figura, una con caja y una sin caja. Esto me llamó la atención, ¿no? Estamos hablando de Thanatos de la marca Sanctuary Model. Sanctuary Model, recordemos que no ha tenido como un kit, no ha tenido una figura que se haya vendido mucho. Hades quedó muy mal, tuvo muchos problemas. Himnos, es un poco complicado estar armando pieza por pieza el faldón. Y ahora tenemos a Thanatos. Thanatos que curiosamente, pues como les digo, sale con una versión con caja y una versión sin caja. Curiosamente la versión con caja cuesta $5 más cara. Y pues es un poquito comprensible porque es una fábrica que no ha quitado el dedo del renglón. Quiere posicionarse, quiere ser un Metal Club, quiere ser un LC Models, quiere ser un Great Toys o Galactic Nebula, ¿no? Quiere posicionarse en el mercado. Y pues bueno, la caja no tiene nada de especial. Realmente me siento timado, $5 por este cartón que solamente es color como azul oscuro. Y pues bueno, vamos a ver el contenido, vamos a ver qué obtenemos con una versión sin caja, ¿no? Para las personas que me preguntan en los comentarios con qué abro mis cajas es con esto. Es un cúter. Comúnmente solamente lo dejo como por aquí. Y ya solamente lo pongo y corto la cintilla. Entonces, en México los conocemos como cúters. Pues vamos a ver el contenido. Ok. La verdad que la caja no es ni muy gruesa, si se fijan me llegó toda golpeada, ni tiene una impresión más, o sea la verdad me siento muy timado haber pagado $5 por esta cajita, ¿no? Y vamos a ver contenido, tenemos aquí el arpa, la melena, 1, 2, 3, 4 pares de manos y un par de piececitas que no sé para qué sean, pero tiene un par de piececitas. Y aquí tenemos un blister muy metido, aquí está. Oh, ok, este es el primero. Son las aletas, las partes del faldón. El color se ve bien, no se ve mal. Oh, aquí hay algo mal. ¿Ya vieron? Aquí tenemos una pieza del faldón, otra pieza del faldón y aquí tenemos una parte vacía. Aquí debía de ir, me imagino, otra pieza como esta. Oh, falta una de las partes de las extensiones de la hombrera. Oh, muy mal Sanctuary Model. No viene completa. Parece ser, puede ser que venga acá metida. No, creo que no viene ahí. Oh, diablos. Tenemos una situación muy negativa. Una pieza del frente está haciendo falta. Y este primer blister es muy similar al Bandai. Partes del faldón. Creo que aquí estos morados se ven menos cromados, los de las rodilleras. Bueno, pues aquí está el cuerpo ya con los pies puestos. La verdad que es muy flojo de la parte del pecho, como pueden ver. Y si pueden notar, déjenme ver. Tiene tres colores el cuerpo. Es de un color el rostro, es de un color el cuello, es de un color los brazos. Entonces creo que sí está un poquito... es un poquito como malo. Lo que son los pies, no sé cómo decirlo, la parte de los pies, pero están como sucios, no sé. No es ni grasa, no es ni cera, ya los intenté limpiar con esto. Pero no tienen un buen cromo y se ven como manchados, no sé. Es un tono un poco extraño. Eh, Se ven como rayados, como sucios. Inclusive yo me atrevería a decir que a veces cuando quieres un seminuevo se ven un poco de esta manera. Inclusive las alas. Vean las alas. A ver si puedo hacer. Ahí justamente alcanzan a notar cómo se ve como mugre. Bueno, es que no es mugre, es como... No sé cómo decirlo, como que no es... Como que no...
No le pusieron ninguna grasita, ningún aceitito para protegerlo. Y esto hace que quede así como opaco y el blister haya rayado la pieza, ¿no? La verdad que sí se ven mal. El tono es muy similar al Bandai. Aquí tenemos el Bandai a su derecha y el Santorini Model a su izquierda. Si se fijan, el color es muy similar, el tamaño muy similar. Inclusive el Santorini Model está cromada la decoración de aquí y el Bandai no está cromada esa decoración, ¿sale? El tono es muy similar, pero sí se distingue en este cromado y que estas están como marcadas, como sucias, y en general toda la armadura está así, ¿eh? En general toda la armadura está así, está como sucia, como que no, como rayoneada por el blister, ¿no? Y no, pues sí se ve un poco grosón. El morado le falta cromo, se parece, es muy similar al cromado de ya los Sapuris de Bandai. Miren, este morado sí está cromado, y miren, este morado no está cromado. El detalle de este es que solamente viene una, ¿no? Y deberían de ser dos. No trae la otra. No vienen las aletas, ya lo revisé. No viene perdido en el blister. Esta pieza es muy pesada. Es más pesada esta que esa. Las sombreras también traen un cromado peculiar, muy similar al de acá. Muy similar al de acá. Y los brazos traen un morado no cromado, muy similar al de aquí. Entonces sí hay unos tonos ahí, pero lo que sí me llama la atención es esa, vamos a decirlo, esa suciedad que se nota. Esa suciedad que se ve ahí muy raro, no sé. Yo inclusive digo, la verdad les voy a ser sincero, cuando lo empecé a ver, dije, caray, este es de la basura. Este lo sacaron de la basura y me lo están revendiendo, o no sé, porque sí se ve muy mal. Sí se ve como sucio, se ve como acabado por el tiempo. Y como que nada más reconstruyó en el muñeco. Bueno, esa impresión me da, la verdad. Es muy probable que me equivoque. Pero sí está como muy mal acabado. Y tiene muy mal. Miren este. ¿Ven esas marcas? A ver, déjenme ver si lo puedo poner. Ahí, ¿ven esa manchita? Ahí esa manchita se alcanza a ver. Esas están por todos lados. Sucia es esa que está ahí. Esas rayoneo, suciedad, no sé cómo decirlo. Ahí está. Ese rayoneo y esa suciedad se ve por toda la armadura. Creo que la única parte que se salva un poquito. No, pensé que era este, pero no. Déjame ver si así. Ahí está. Miren cómo se ve eso, como marcas de suciedad. Yo la verdad siento como que sí me vendieron un seminuevo. Es muy económico, la verdad es muy económica la pieza, ¿eh? Yo creo que si fueron $50, fueron mucho. Creo que fueron $50 ya con envío express y con todo y la caja. Entonces, muy probablemente Santuari Model se agarró algunas piezas ahí ya mal hechas y órale. Pero bueno, si nuestra teoría es cierta, quiere decir que no tenemos que tener ningún problema de ensamblado. Así que bueno, vamos a ensamblarlo. Vamos a ensamblar este Thanatos sucio. Porque si la armadura está como muy sucia. Y pues bueno, vamos a ver qué tal queda.
Bueno, pues ahí está ya Thanatos. Lo que se puede armar de él. La verdad, no, en serio no. Es muy difícil armarlo. De verdad es muy complicado armarlo. Rayoneé las partes del faldón al quererlo meter. Estas partecitas que van justamente debajo del peto, simple y sencillamente no las pude poner, se caen. Las alas para encajarlas tuve que exponer una demasiada fuerza. La verdad, no, hasta el momento no me ha gustado. Vean cómo le queda la tiara. La tiara le queda chueca. El peso de las piernas no soportan el peso de los cubrepiernas. Miren cómo se mueve. De verdad es muy difícil mantenerlo de pie. De hecho, creo que lo mantiene de pie son las aletas de la parte de atrás. De verdad, no me gusta nadita. Me siento completamente timado. La caja no está bonita. No vienen todas las piezas. Me falta una de estas. No se puede ensamblar todo completamente. El faldón no lo puedo acomodar. Apenas muevo uno de estos y se cae todo. O sea, realmente es sumamente complicado posarlo. No, no me gusta. Voy a darle ahora a ver la prueba de compatibilidad. A ver si encajan y quedan las piezas en el Object de Bandai. Por el modo cuerpo, fatal. Una pierna está flojísima. Cuando le pones la armadura, no, está tremendamente malo. Timado, me siento muy timado. Vamos a hacer la prueba de compatibilidad. Bueno, pues aquí tenemos ya las piezas colocadas en el esqueleto de Bandai. La verdad que los mismos problemas que enfrentamos al colocarlos en el cuerpo son los mismos problemas que vas a enfrentar en el esqueleto. Por ejemplo, esta piececilla, que es la que va en el cubrepecho y abdomen, es imposible ponerse. Y si la colocas se empieza a caer y por cada vez que vas intentándolo se va maltratando y se va despintando. La calidad de la pintura de verdad que es terrible, como vimos en las imágenes. De tanto estar batallando colocando estas partes del faldón que van a los costados, se empezaron a despintar, inclusive se despintó el cubreabdomen. Se maltrata muy fácil, las piezas el plástico es muy delgado. La verdad que yo creo que si hubiéramos conseguido en un grupo de pedacería todas estas piezas nos hubiéramos ahorrado algo de dinero, ¿no? Porque en total de esto fueron como $50 con un envío express y pues la verdad que no vale la pena. No lo recomiendo, la verdad que está pésimo. Una cosa curiosa es que las piezas que van para las hombreras de parte del Object no quedan en la hombrera izquierda del Sanctuary Model, solamente quedan en la hombrera derecha. La verdad no vale nada la pena, se maltrata muy fácil, tiene pésima calidad lo que es la pintura. El cuerpo no se diga, el cuerpo lo está completamente frágil. Inclusive cuando estaba intentando quitar una de las piernas logré zafar todo esto, ya lo coloqué, pero logré descomponer el cuerpo. La verdad que está pésima la calidad, está terrible, no la quieran, por favor, no la quieran. No, de ninguna manera, yo no le veo nada rescatable. La pintura se cae muy fácil, está muy maltratada, viene muy sucia. Paga $5 por una caja que la verdad ni buen diseño tiene. Pésimo, creo que Sanctuary Model está muy lejos de entregar una figura de muy buena calidad. Entonces no la adquieran. Saludos a todos, suscríbanse al canal. Hasta el momento ya somos 992 suscriptores hasta ahorita que estoy haciendo este video. Entonces esperemos llegar a los 1000 próximamente. Y pues como verán ya algunos videos les estoy agregando subtítulos para que aquellas personas que de Estados Unidos comiencen a compartirlos en sus redes sociales, así como nuestros amigos brasileños también los comiencen a compartir. Pues bueno, sería todo. Saludos a todos, suscríbanse al canal, pulgar arriba, pero no adquieran esta figura. Sanctuary Model, adiós, es terrible.
Bueno, nos vemos la que sigue.